Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá estamos en otro resumen semanal. Bastante malo, ¿no? Bastante malo. Una semana, les diría que histórica. Fíjense lo que subió, bajó de máximo, ¿sí? Estamos hablando de un 10%. Eso es algo que, si nos ponemos a pensar, ¿sí? Volviendo en el tiempo, creería que hace rato no tenemos una semana de más menos 10%. Vamos a ver, durante el COVID. Durante el COVID tuvimos una, sí, una sola. Crisis 2018, no llegamos. Bueno, vamos a volver a la famosa 2008, ¿no? Ahí debemos tener alguna. Ahí tiene la segunda, les diría, por ahora, por lo menos dentro de la historia más reciente, que tenemos ese tipo de movimiento, ¿no? ¿Qué viene ahora? Sí, bueno, ¿se acuerdan? Grabé hace 2 semanas, si mal no recuerdo. El viernes pasado estaba de viaje y se me había complicado, ¿no? Grabar. Pero básicamente, si se acuerdan, decía abajo de 564. El semanal estaba bastante pesado. Probablemente íbamos a tener una corrección más profunda, ¿sí? Y bueno, la tuvimos. 535 no funcionó de nada, básicamente. Ahora estamos en la zona de 505, ¿sí? Esto es el semanal. En mi opinión, sí, esto es meramente opinión mía. Probablemente 505 sea algún tipo de rebote, pero creía que la zona, ¿sí? Donde intenta hacer un piso, y si no, realmente vamos a estar en problemas que no va a ser una lateralización, sino que va a ser bastante problemático. Vamos a tener algo parecido a de vuelta a 2022. No diría COVID porque fue bastante rápido, pero sí, como 2022 es un mercado bastante largo. Sería 490, ¿sí? 490 me parece la zona clave largo. ¿Por qué? Y ahora vamos, ¿por qué? Fíjense que es el último mínimo ascendente, ¿sí? En el mensual, ¿sí? Entonces, bueno, lo que se está definiendo acá, ¿sí? Es la tendencia mensual, básicamente. Y bueno, en mi opinión, sí, les diría que lo más importante es aguantar esa zona a largo plazo, ¿no? Porque probablemente en el sentido por ahí más conservador tengamos un 9% más, y yo les diría que probablemente venga bastante más si rompe ahí, ¿no? Por lo menos un cierre semanal, ¿sí? Un cierre semanal. Pero bueno, por ahora la realidad es que yo creo que sigue más o menos el mismo escenario, ¿sí? Que planteamos un año malo, rayando a lateral. Falta mucho para que termine el año, y viendo de vuelta el mensual también. O sea, cada vez tiene más pinta, sobre todo del semanal y el mensual, ¿no? Bancando 490, digo, bueno, puede ser un rango. Sí, el tema es que es un rango mensual y eso generalmente tarda muchísimo tiempo en resolver. ¿Sí? Podemos llegar a estar haciendo algo así. ¿Sí? Esto fue más o menos un año. Tranquilamente podemos estar haciendo esto, ¿no? Y resta ver lo que queda del año para tomar una decisión un poco más formada. Pero bueno, de vuelta, sobre el corto sí, cerró mínimo. Yo diría probablemente sí, mientras esté sobre todo bajo 505, 506, probablemente vayamos más abajo. ¿Sí? El semanal sigue feo, sigue feo. O sea, la realidad es esta. Los niveles no son infalibles, fíjense que fueron como manteca. Y bueno, 490 me parece clave. Abajo 490 el mensual se pone feo, lo cual es bastante importante a mis ojos, porque siempre que rompe un mínimo ascendente mensual, tenés movimientos bastante más preocupantes que el que venimos teniendo. Bastante más en el sentido de que son porcentajes más grandes, ¿sí? Puede ser un 10, entre un 10 y un 20 tranquilamente. Entonces, bueno. Yo creo que la clave es esa. Por ahora, sí, por ahora es una oportunidad. Arriba de 490 a largo plazo es una oportunidad, porque de corto plazo no veo ninguna ventaja de estar operando ahora. ¿Sí? Eso creo que es bastante importante para aclarar. ¿Sí? El que va a largo plazo me parece más viable, ¿sí? Ir midiendo por acá cómo viene, ¿sí? Sobre todo y esto me parece bastante importante, ¿sí? El VIX, históricamente, estamos hablando de esto, históricamente, 2, 3, 4, 5 años, ¿sí? No estoy hablando del corto plazo, de vuelta, yo no hago corto plazo, no me interesa el corto plazo, sino que me interesa más el largo plazo, ¿sí? Obviamente, esto es personal, yo no vendo, ¿sí? Vamos a volver a Five.
Si no, lo que hago es, como decía, no sé si lo dije acá en otro video, lo que sería compra táctica, ¿no? Por ejemplo, no sé, compras acá, acá no tiene mucha oportunidad igual de salir, pero pones, si rompe, salís y volvés a ver acá, ¿sí? Con plata fresca o un porcentaje de liquidez, nunca tiene que ser 100% porque a mi opinión no es lo mejor, pero bueno, cada uno lo puede manejar como guste. Abajo de acá, por ejemplo, vas a buscar la zona de 500 y 490, sí, algo así. Pero bueno, yo creo que 490 sí, ahí sí, abajo de ahí, obviamente, probablemente sí amerita juntar mucha más liquidez. Pero bueno, por ahora, vamos a volver al VIX. Lo que decía el VIX, realmente históricamente arriba de 45 es una muy buena zona para la compra a largo plazo. Obviamente tenemos las excepciones, 2008 el COVID, ¿sí? Pero fíjense, ¿sí? Todas las veces que tuvimos movimientos fuera de las crisis, ¿no? En la zona de 45 desde la incepción, entonces que en 1990, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y 2 de 8, que un 25%, fueron crisis reales, que eso se van a dar cuenta por el cierre abajo de 490, y 6 de 8 fueron oportunidades. ¿Sí? Estadísticamente la oportunidad acompaña, pero bueno, puede ser una de esas crisis, tranquilamente puede ser una de esas crisis. ¿Sí? Después, bueno, Bitcoin parece lateralizando. Ahora voy a verlo más que nada porque quería ver una cosa, explicarle una estrategia de futuros que es bastante simple y el que la quiera aplicar la puede aplicar. Pero bueno, Bitcoin abajo de 87.100, sigo esperando 73, 70K. Por ahora parece un bono, lo cual a mí me sorprende porque las últimas, todas las correcciones que el SPX corrigió un 15-16%, esto estaba destruido. Me van a decir, sí, bueno, pero de máximos cayó un 25, sí, bueno, pero 25 con el spike corrigiendo 17 no me da para el beta que tiene este bicho. Debería estar menos 40, menos 50 de máximos. Pero sí, está bastante estable. Sí, pero bueno, vamos a ver una estrategia de futuros intradiario. Sí, es intradiario. Haz un cortito. Sí, en futuro sí me gusta, como se dice, hacer un poco más de intra. Y fíjense que básicamente sí, consiste en lo que yo llamo rangos del overnight o rangos del mercado nocturno, ¿no? ¿Sí? Como ustedes saben, los futuros cotizan 23.6, ¿sí? Abren a las 7 de la tarde y cierran a las 6 de la tarde del día siguiente y abren los domingos, ¿sí? Básicamente. Entonces, prácticamente todos los días de la semana hay mercado de futuros. Entonces, tradean a la noche, ¿no? Y fíjense, obviamente, este movimiento no lo tomen en cuenta porque no es normal. Vamos a empezar por eso, porque justo se dio, pero no es normal esto que pasó. Pero fíjense que lo que va pasando es va dejando, ¿no? Rangos. ¿Esto qué es? ¿Cuál es ese rango que está bastante interesante porque da muy buenos trades? Es el máximo del carro nocturno, esto fíjense previo a la caída, 5.564 más o menos, y el mínimo del mercado nocturno que fue acá, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Básicamente nada, hasta que tenés o un movimiento abajo, como fue este, que esto no va a pasar nunca, no es normal que les pague, que haya casi 500 puntos en forma prácticamente unidireccional, ¿sí? Cualquiera de estas rupturas, ¿no? Entonces, básicamente lo que haces es, si tenés una ruptura hacia la baja, ¿sí? Vas short, perdón. Si tenés una ruptura al alza, vas long, ¿sí? Es básicamente eso. Si quieren podemos volver en la historia para que vean, por ejemplo, otro mercado nocturno. ¿Sí? Fíjense este. Fíjense lo que es gris es mercado nocturno. Entonces, fíjense, el máximo del mercado nocturno fue por acá, el mínimo fue acá. ¿Sí? Si lo quieren marcar en base mecha tipo extrema, también se puede. Por ahí le dan una entrada un poquito más lenta. Pero fíjense, ¿no? Vamos a hacer un test drive de esto. Tenemos una ruptura acá, termina fallando, ¿no? Por ejemplo, acá cuando se mete de vuelta abajo, cerrás, tenemos una ruptura hacia abajo, desvío, pero después lo empiezo a utilizar, rompe de nuevo y lo empiezo a utilizar, fíjese, como resistencia, no puedo cerrar una vela de 1 hora arriba de eso, después que tiene el movimiento, ¿no? Que obviamente yo apuntaría a algo más, no tan ambicioso porque esto es más de intra, pero bueno, sirve, sí, sirve. Vamos a otro. Obviamente, como toda estrategia, no es infalible. Esto, si ojalá fuera todo infalible, yo estaría viviendo en alguna isla paradisíaca, ¿no? Fíjense, este es bastante gracioso, porque las dos se mantuvo bastante estable. ¿Sí? Lo mismo, rompe, ¿sí? Después lo mismo, rompe,
tienen la idea, ¿no? Las limitaciones de esta estrategia, ¿cuáles son? Claramente un mercado bastante lateral, pero con ruido, ¿no? Cuando, por ejemplo, rompe, vuelve a meterse, sube, rompe, vuelve a meterse, ¿no? Algo así. Esta estrategia va a ser bastante mala, ¿sí? Eh, y después creo que donde mejor le va es en mercados bastante en tendencia, como pueden ver claramente. Incluso si volvemos para atrás, ¿sí? A lo que era el bull market, bien bull market, ¿sí? Estamos en 2024, vamos a volver un poco más para atrás. Acá, ¿no? Fíjense, para mercados en tendencia funciona bien, sobre todo si no haces tanto intra, si no pones más un swing o no te molesta tanto holdearlo, ¿sí? Pero fíjense lo que fue este nocturno, el mínimo fue acá, el máximo fue acá, y fíjense que fue bastante tiempo el máximo. Rompió, ¿sí? Y tenés movimientos sostenidos, sobre todo cuando tenés un rango como este. ¿A dónde tomar ganancias? Bueno, eso es un poco más personal, ¿no? Pero el setup que da generalmente, y acá fíjense ejemplo ideal de donde esto es malo, ¿sí? Acá fíjense que esto es malo, ¿sí? Donde hay mucho movimiento, ahí está la otra desventaja, donde no hay mucho movimiento en el nocturno no sirve, ¿sí? No sirve. Eh, Fíjense que cuando tenés tanto ruido, es muy mala la estrategia, muy mala, fíjense. Rompiste ahí, tú, rompiste ahí, tú, rompiste ahí, tú, rompiste ahí, tuviste un buen trade, ¿sí? Acá no llegó a despegar, acá sí. Pero fíjate, recuperó, rompió, tú, rompió acá también, buen trade, rompió acá, malo. ¿Sí? Una vez que rompió, no, sí, entonces no es infalible, es más, hay veces que tenés que intentarlo 3, 4 veces y ahí sí tenés un movimiento bastante interesante, ¿sí? Y bueno, después fíjense que esto durante la rueda subió hasta acá, ¿sí? Después tenés el mercado nocturno más o menos por acá, lo mismo, y es así, ¿no? Se puede usar todos los días, básicamente. Pero bueno, se puede aplicar en cualquier activo, ¿sí? No es tan ideal en SPY, porque no tenés nocturno, ¿sí? Igual es lo mismo que usar ese. Eh, Pero bueno, aplica también a acciones, pero las acciones, en realidad SPY decía acciones, ahí está. Lo más probable es que tengas rangos intradiarios, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo acá, Galicia, que a muchos de acá de ustedes les gusta. Lo mismo, ¿sí? Obviamente tuviste un gap acá, pero bueno, vamos a volver al Pachato, porque podés llegar a tener, por ejemplo, esto acá, ¿sí? Algo así. Pero bueno, funciona mejor con los rangos del mercado nocturno, en mi opinión. ¿Sí? Standard Poor's, por ejemplo. Bitcoin, no sé, Bitcoin, pero de Estados Unidos, ¿sí? Sí, algo así. Pero bueno, no es lo mejor de lo mejor. A ver, no sé si vamos a ver los futuros de euro, si funciona también, porque esto no estoy tan interiorizado. Mínimo acá, máximo acá. Sí, también. La verdad es que este trade fue bastante interesante, pero sí, funciona en básicamente cualquier activo, ¿sí? Pero bueno, básicamente esa es la estrategia. Standard Poor's, bueno, a vigilar la zona de 490. En mi opinión, todavía con el VIX así, todo eso sigue siendo una oportunidad. Pero bueno, abajo 490 sí lo que es largo plazo, ¿sí? Esto es largo plazo. Abajo 490 sí creo que se va a venir un bear market bastante complicado, bastante más que la corrección que venimos teniendo, sí. Si bien muchos dicen, che, abajo 20% bear market no funciona así, porque lo que tenés que ver es la estructura. Y bueno, abajo de 490 la estructura mensual te pone fea, sí, te pone fea. Y ahí puede ser otro tema así. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.